Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Recuérdalo, somos familia y queremos orar juntos por aquellas cosas que tienes como peticiones delante de Dios. ¿Conoces los medios de comunicación? Nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Puedes llamarnos, puedes escribirnos, puedes mandarnos un audio a cualquier hora que tú lo necesites. Estamos para ti 24/7. Te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Tu servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estamos en esta mañana compartiendo un tema muy interesante acerca de la palabra de Dios. Estamos con la serie Nuestra Mente y el tema ¿qué significa la voluntad? Y vamos a hablar acerca de esta palabra que aparece en la Biblia y es una palabra muy interesante. Vamos a ver qué dice la Biblia en relación a la voluntad. Bueno, primero debemos ver qué es la voluntad de Dios. Y hay una versión de la Biblia, la nueva versión internacional, que dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es que ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Te recomendamos en esta mañana que siempre busques la voluntad de Dios para tu vida. Pero bueno, ¿qué es la voluntad? Bueno, la voluntad es como un prisma que refleja la multitud de lados diferentes. Al tomar una decisión, comunicamos nuestra voluntad. Déjeme decirle en esta mañana que usted está parado el día de hoy donde se encuentra por las decisiones que usted tomó en el pasado, sean buenas o sean malas decisiones. Si fueron buenas decisiones, usted está en una muy buena posición el día de hoy. Pero si usted tomó malas decisiones en su pasado, se está llevando las consecuencias de esas decisiones, está llevando la consecuencia de su voluntad. La palabra voluntad también se utiliza para expresar el deseo o mandato de alguien con autoridad. En este caso, de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La Biblia es un manual de vida para nosotros. Es el manual de vida del fabricante. Dios nos creó. Así es que, pues ahí en la Biblia dice cómo debemos vivir. Si usted quiere tener una buena vida sin tantos problemas, empiece a leer la palabra de Dios. Ahí encontrará usted la voluntad de Dios para su vida. Otra acepción da la idea de tener disposición para actuar de acuerdo a las metas personales deseadas. Es decir, usted se fija una meta, es su voluntad y usted lucha por esa meta. Cuando un niño nace, de repente escuchamos mucho la frase por ahí que dice, este niño nació con una voluntad firme, ¿verdad? Alguien más dice, es terco, muy voluntarioso. Es otra de las definiciones de la voluntad. Utilizando su propia voluntad, usted puede controlar sus acciones o emociones. Déjeme decirle algo muy importante. Nadie tiene la culpa de lo que le pasa. Usted decide si aquello que está sucediendo en su vida, si aquel problema, aquella situación, le va a afectar. Usted decide hasta dónde le va a afectar. Nadie puede controlar
sus emociones o sus acciones, solo usted mismo. Y hablando de voluntad, bueno, ahí en Lucas 22:42, Jesús, cuando ya iba a ir a la cruz, recordemos que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y en ese lado de hombre que era Jesús, pues como cualquiera de nosotros, no quería ir a la cruz. Y en Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que Jesús fue obediente hasta la muerte. Y luego la Biblia como que recalca, ¿verdad? Y muerte de cruz, una muerte realmente difícil, dura. Así es que, pues bueno, vamos a buscar siempre hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y déjeme decirle una cosa, hacer la voluntad de Dios en su vida es bueno para el alma. Usted va a descansar porque va a saber que está haciendo lo correcto. Ayuda a ejercitar las virtudes cristianas. ¿Y cuáles son las virtudes cristianas? Bueno, aquí le voy a dejar 3. Humildad, obediencia y fe. Uno de los pecados que Dios más aborrece es el ser altivo, sentirse más de lo que vale. Allá en Proverbios 6, 16 y 17 dice que 6 cosas abomina Jehová y aún 7 aborrece su alma. Y la primera de ellos son los ojos altivos. Recuerde que siempre debemos de ser humildes ante los demás. La obediencia a Dios, dejar de hacer lo que queremos para obedecer a Dios y tener fe. La fe también se ejercita al hacer la voluntad de Dios. Y una fe activa, una fe que no se mantiene quieta. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Es maravilloso disfrutar juntos, oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Nuestra Mente y el tema ¿qué significa voluntad? Familia, es necesario ver qué significa voluntad para entender su significado. Aunque pensemos que, pues yo tengo voluntad, tú tienes voluntad, todos tenemos voluntad, pero ¿cómo la podemos expresar o aplicar? Por ejemplo, voluntad es la facultad de los seres racionales de gobernar libre y conscientemente sus actos externos y su actividad espiritual. Por ejemplo, el Señor Jesús reta o desafía la voluntad de sus discípulos. En Mateo 16:24, Él dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios concede a cada persona una gracia suficiente para conocer y querer el bien, dejándole empero la libertad de acción. La firme voluntad del caudillo Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. En este pasaje podemos ver que Josué tenía puesta su voluntad y su confianza en Dios, porque él sabía que el único y sabio Dios era él, y que le había guiado a la victoria en la toma de la tierra prometida. Y estas palabras se las compartió al pueblo de Israel antes de morir. Podemos leer todo el capítulo 24, por favor. En Mateo 6:10, ¿a qué se refirió Cristo cuando oró a su Padre Celestial diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Aquí el Señor Jesús les enseñaba a orar a Dios a sus discípulos, mostrando su soberanía o su gobierno para hacer su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y esperaran y confiaran en Él, así como Cristo lo hacía y se sometió a su voluntad. Jesús estaba modelando la verdadera sumisión a la voluntad de su Padre, porque Él sabía que a fin de cuentas era la mejor.
Las palabras griegas siguientes que se usan en el Nuevo Testamento describen en su significado la razón de por qué debemos preferir siempre la voluntad de Dios. Telema quiere decir determinación, opción o deseo del corazón. La voluntad de Dios es el deseo de su corazón para usted. Veamos lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bolema quiere decir un plan de la mente, un designio deliberado, propósito. La voluntad divina es el plan ideal que Dios propone para usted. La Escritura dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, del 11 al 14. Eudokia quiere decir bueno y agradable. Al final, la voluntad de Dios será agradable y buena para usted, como Cristo enseñó a sus discípulos a orar a Dios, porque Él sabía que a fin de cuentas era lo mejor para nosotros. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Y sabemos que así será más adelante en los tiempos del Señor. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta. Activen la campanita y compartan. Ahora pensemos en un problema social actual y dispongamos nuestro corazón a orar por eso. Por ejemplo, en el tema anterior les sugerí que buscáramos personajes como Elías y Josué, los cuales oraron de todo su corazón y Dios les respondió sus oraciones. Llámenos a través del WhatsApp que ya conocemos, 811-590-9879. Y compártanos si hallaron algunos otros personajes o si tienen alguna experiencia o testimonio, nos lo pueden compartir. Les recuerdo la importancia y el poder que tiene la oración. Imagínese a Dios en medio de nosotros cuando nos ponemos de acuerdo en alguna cosa para orar. Él dice que está en medio de nosotros, escuchando la oración de cada uno de nosotros, y Él sabe la intención de nuestro corazón cuando estamos orando. Les recuerdo que pueden compartirnos sus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879. Pero estemos listos para continuar porque Pedro ya está listo. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con el tema. ¿Qué significa la voluntad? ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la voluntad? ¿Cómo revela Dios su voluntad? Bueno, le voy a decir que Dios le revela su voluntad para su vida de dos maneras, principalmente, aunque hay más, pero déjeme decirle estas dos. Dios lo revela a través del Espíritu Santo. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios nos guía a hacer
la voluntad de Dios. Decíamos hace un momento que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué nos gana la corriente de este mundo y hacemos cosas que no nos convienen? Después estamos llorando por aquellas malas decisiones y aquellas consecuencias terribles del pecado en nuestra vida. Así es que, pues, tenemos que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo es quien nos revela la voluntad de Dios. Pero para que el Espíritu Santo le revele su voluntad, usted debe formar parte de la familia de Dios. Si usted aún no forma parte de la familia de Dios, yo le invito en esta mañana a que haga una oración y le pida perdón a Dios por todos sus pecados. Arrepiéntase, como dijo el apóstol Juan cuando bautizaba. Arrepiéntanse, como dijo el apóstol Pedro, ya en Hechos capítulo 2. Una vez que usted llega a ser salvo, el fruto del Espíritu va a empezar a surgir en su vida. Y este es el fruto interior, de adentro hacia afuera. Ya lo hemos mencionado muchas veces, las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Examine cada característica del Espíritu Santo. Cuando usted viene a Cristo, hay un cambio interno, de adentro hacia afuera. Examine cada palabra. Y cuando usted empiece a vivir en el Espíritu, usted va a empezar a tener una mejor vida. La otra forma, cómo se revela la voluntad de Dios para nosotros, pues la tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Si usted tiene una Biblia en casa, yo le invito que a partir de hoy la empiece a leer. Usted va a conocer a Dios y va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Decíamos hace un momento que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y al hacer esto nos ayuda a ejercitar la humildad, la obediencia y la fe. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay un texto que yo aprendí desde niño, un texto que me gusta mucho, Salmos 119:105, dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Una bella expresión que Dios nos regala ahí en el Salmo 119:105. La palabra de Dios es como una linterna que alumbra nuestra vida, que alumbra nuestro camino. No sé si usted ha estado alguna vez en un lugar sumamente oscuro. En una ocasión entré a una cueva allá en el estado de San Luis Potosí y era la oscuridad más oscura, valga la redundancia, que yo había visto en mi vida. Sentía que mis ojos se abrían más de lo normal buscando un rayito de luz. Y pues es una incertidumbre cuando usted no tiene una luz en su caminar. Allá al fondo se ve un rayito de luz que entraba a la cueva. Y yo me imagino que la palabra de Dios es algo parecido. A veces vamos en medio de las tinieblas, a veces en medio de la tempestad, y luchamos solos. Estamos cargando el paquete nosotros solos y queremos salir adelante con nuestras fuerzas. Pero sabe una cosa, que solo no va a poder. Necesita la ayuda de Dios en su vida. Entregue su vida a Cristo y las cosas van a empezar a cambiar. Empiece a leer ese manual de vida precioso que tenemos en la Biblia. Muy seguramente usted tiene uno en casa. Empiece a abrirlo y empiece a leer y empiece a conocer la voluntad de Dios en su vida. Muchas gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y a todos ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros hasta el final de este tema tan importante. Y continuamos con la serie Nuestra Mente y con el tema ¿qué significa voluntad?
Familia, continuando con el tema ¿qué significa voluntad? Hemos visto en el bloque anterior que todos los humanos tenemos voluntad y la usamos para tomar acción para hacer tal o cual actividad. Veamos ahora lo siguiente en cuanto a Dios. ¿Cómo revela Dios su voluntad? Necesitamos ir a su palabra y escuchar su voluntad al hablar, por ejemplo, con Moisés, con Elías, con Job, haciéndoles conocer su voluntad y que hicieran lo que él les indicaba. Éxodo 3, del 1 al 6, les recomiendo que lean todo el capítulo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí se manifestó la voluntad de Dios a Moisés. A Elías también le llama. Primera de Reyes 19, podemos leer también todo el capítulo, pero veamos del 9 al 14. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Posteriormente vemos que había un grande y poderoso viento, y tras el viento un terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero no estaba Jehová ahí. Después del fuego vino un silbo apacible y delicado, y allí es donde Jehová habló con Elías. También tiene un diálogo con Job en el capítulo 38 al 42. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Y vemos a través de estos pasajes todas las preguntas que le hacía Dios a Job. Y necesitamos leer del capítulo 38 al 42 para enterarnos de todas estas cosas que tienen en este diálogo. ¿Me revelará Dios el designio completo de mi vida? Solo Dios ve todo el cuadro de su vida pasada, presente y futuro. En Hechos 17, 22 al 31 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El 26b dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos y límites de su habitación. O sea que Dios sabe cuándo vamos a nacer y cuándo vamos a estar en su presencia. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Descubriendo la voluntad de Dios es como leer un pergamino. Él nos enseña y aconseja a medida que desenrolla el pergamino. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. El rey David aconsejaba a otros someterse al Señor antes que él los obligara a hacerlo y a confesar sus pecados de manera voluntaria.
Si usted se pregunta, ¿qué debo hacer si la voluntad de Dios me parece indeseable? La voluntad de Dios le parecerá indeseable y desagradable si su corazón sigue sus propios deseos y no confía ni conoce la voluntad de Dios. Así que necesita conocerle primero y leer y memorizar su palabra de vida, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Él quiere darnos salvación y vida eterna y nos invita a conocer diariamente su palabra y deleitarnos en ella. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Aquí podemos ver la promesa, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está basada en la condición deleítate a sí mismo en Jehová. El que se regocija en Él tiene deseos correctos. Si usted confía en Jehová, Él lo reivindicará de manera gloriosa. Versículos 5 y 9. Familia, llegó el momento de la despedida y de agradecerle su amable atención por seguirnos hasta el final de este tema. Y les invitamos para el próximo viernes con el tema ¿cuáles son las decisiones que agradan a Dios? Le esperamos como siempre. Reciban un fortísimo abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición y la buena voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendiciones. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that